la ciudadanía. El tema de proximidad, quizá para las zonas del sur ha sido un tema que ya ha tenido bastante relevancia en los últimos años, pero para el lado de acá del norte del país hemos tratado de volverlo a encauzar, de volverlo a implementar, y es por eso que en parte de mi experiencia que he tenido aquí dentro de seguridad pública he tratado o hemos tratado nosotros por medio de instituciones, por medio de seguridad pública, por medio de este tipo de pláticas, eh, enfocarnos a lo que es la proximidad social. Pero ¿qué es en sí la proximidad social? Es algo fácil. Ahí les voy a poner la siguiente diapositiva. Es la acción preventiva proactiva de colaboración con otros actores sociales. Simple y sencillamente es la relación que va a tener la seguridad pública, los elementos de seguridad pública o instituciones de índole gubernamental o social con el ciudadano y para el ciudadano. ¿Por qué es tan importante el acercamiento que debemos de tener con el ciudadano? Porque simple y sencillamente, si no tenemos esos acercamientos, si no comenzamos a socializar nuestros elementos de seguridad pública o cualquier corporación que estemos en un momento dado trabajando para un bienestar de la ciudadanía o para implementar algún tipo de proyectos, pues simple y sencillamente no van a funcionar o la aplicación de este tipo de programas en sí no va a tener el impacto que necesario para que esto sea exitoso, para que los programas sean exitosos. Es la acción preventiva, como le dije, proactiva de colaboración con los actores sociales. Tenemos que tener una relación con los ciudadanos, con las ciudadanas, con la sociedad en general, y que esa relación tenga que ser recíproca, tenga que ser de dos vías, de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros, para que nos nutran principalmente de cuáles son las necesidades que tienen como ciudadanía en cuestiones de seguridad, en cuestión de implementación de programas, para que esos programas se adecúen a las necesidades que tengan ellos, para que nosotros conozcamos principalmente el entorno donde esos ciudadanos viven y conviven, las áreas de riesgo, desde los programas que debemos de implementar según la zona en donde ellos están. Eso es la proximidad social, eso es lo que creemos nosotros que en un momento dado nos ha faltado dentro de las corporaciones o dentro de las organizaciones que se dedican a eso, tratar en un momento dado de ser más copartícipes, más allegados, más cercanos a la ciudadanía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nosotros creemos y por qué creemos que es una herramienta urgente y necesaria para los programas de prevención? Primeramente, tenemos que tener acercamiento continuo con la ciudadanía que genere confianza entre las corporaciones y organizaciones para que conozcan y vean cuál es la estructura gubernamental. Eso lo enfoco mucho y lo puntualizo mucho por el hecho de que cada vez que estamos nosotros ante un problema de un crecimiento en una incidencia delictiva, nosotros actuamos de manera reactiva a muchos de los sucesos que pasan en la ciudad. Me ha pasado en otros municipios, principalmente en el norte del país, en Nogales, en Tijuana, en Agua Prieta, en Hermosillo, que muchas veces nosotros las capacidades policíacas que tenemos o las capacidades que tenemos en cuestión de implementación de programas, nos ha llevado a hacer o desde estrategias o a implementar programas que no embonan con la sociedad. ¿Por qué? Porque no tenemos ese acercamiento, lo comentaba anteriormente, no tenemos ese acercamiento con la ciudadanía y no conocemos en sí cuáles son los programas o las estrategias que podían o que pueden, perdón, ser más eficaces para con ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El punto 2, la creación de estrategias más apagadas a la realidad y las condiciones sociales existentes. Lo comento y me gusta comentarlo así con experiencias que he tenido dentro de mi trabajo como implementador de proyectos. Hay un programa que deriva del recurso Fortase que se llama Prevención de la Violencia Familiar y de Género. Me ha tocado ese programa trabajarlo en municipios del norte del país y también a la par en municipios del sur del país. No es la misma. El concepto de violencia ejercida por parte de los hombres hacia las mujeres en el norte del país es
por decirlo de una manera más natural que en el sur del país. Nosotros aquí la estrategia para prevención de violencia familiar y de género la enfocamos diferente. ¿Por qué diferente? Porque aquí la idiosincrasia del ciudadano es muy diferente a lo que en el sur del país se llega a conocer. Nosotros, por ejemplo, vemos una cultura machista como algo más natural. En el sur del país quizás sea menos, pero involucran otros factores. ¿A qué llevo con esta experiencia? A decirles que no siempre las estrategias deben de ser generalizadas o unilaterales. Siempre tenemos que crear estrategias más apegadas a las necesidades que pueden tener el ciudadano como víctimas de algún tipo de delito y también las condiciones sociales. No vamos a implementar programas de esta índole en localidades donde, por ejemplo, por medio de redes sociales, en localidades donde no tienen acceso a Internet, sería completamente ilógico. ¿Para qué nos sirve también o por qué es urgente y necesaria la proximidad social? Principalmente para la detección de áreas de riesgo que propicien la comisión de delitos. Nosotros, dentro de la experiencia que hemos tenido dentro de este trabajo, del trabajo de prevención, nos enfocamos mucho en eso y lo hemos tratado de implementar más o de sacar más a flote o tener más acercamiento en la cuestión de la detección de áreas de riesgo, la prevención situacional. Por medio del gobierno, estrategia de gobierno, hacemos lo que son las marchas exploratorias. Nos involucramos con líderes de las sociales de las colonias, con personas las más participativas de las colonias, creando en sí reuniones con comités de seguridad dentro de esas mismas colonias para que ellos mismos nos dirijan a las áreas que ellos creen en un momento dado que son áreas de riesgo, principalmente las que carecen muchas veces de algún servicio público de alumbrado, vialidades, señalización y cualquier otro tipo de situación que en un momento dado se sientan los delincuentes o las personas, los victimarios, se sientan protegidos por falta de las condiciones necesarias para que el desarrollo o la vida diaria del ciudadano sea de lo más segura, ¿no? Eh, ¿Qué también tenemos que hacer y muchas veces no hacemos? Incluir a la policía como actor clave en el diseño integral de políticas preventivas y de proximidad con la comunidad. ¿Por qué? Porque muchas veces la estrategia se hace en oficina. La estrategia de seguridad o las políticas públicas enfocadas a la prevención del delito se hacen en oficina. ¿Y quién las aplica a final de cuentas? Pues las aplica personas que no son policías y que en un momento dado estamos evadiendo o estamos disminuyendo la confianza que puede tener el ciudadano para con el policía. Incluir a los policías, a los agentes, que en un momento dado son los primeros respondientes en la cuestión de la comisión de un delito o de atención a algún ilícito, alguna necesidad por parte del ciudadano. Si no los incluimos en ese tipo en el diseño integral de las políticas preventivas, pues vamos a tener igual un desconocimiento por parte de la ciudadanía en la cuáles son los protocolos para la atención en esta cuestión de ilícitos o de necesidades por parte de la ciudadanía, y simple y sencillamente vamos a tener al policía como una persona desconocida para el ciudadano, y eso es lo que queremos en un momento evitar y queremos mejorar. El tratar que el policía ya no sea aquel que ejemplificamos siempre para el castigo de nuestros hijos. Por ejemplo, decirles lo que se usa muy comúnmente: si te portas mal, le voy a hablar al policía. No, parece un ejemplo muy burdo, pero sinceramente en la experiencia que he tenido muchas de las veces, primeramente por la falta de credibilidad de los elementos de seguridad pública, que en un momento dado se ha hecho una cultura dentro de la sociedad, pero también ha afectado mucho a lo que es el concepto de ser un policía municipal, un policía preventivo, que en un momento dado, pues es la persona que a final de cuentas te va a ayudar para resolver cualquier problemática
respecto a la seguridad o a su alcance como policía preventivo. El número 5, desarrollar en la población la cultura de la participación, la prevención, la autoprotección y el respeto a la legalidad. ¿Qué tenemos actualmente en una sociedad donde tenemos la idea de que no nos pasa nada? Tenemos la idea de que nuestros derechos deben de ser respetados a capa y espada y que sí realmente así debe de ser. Pero también tenemos una cultura por parte de la ciudadanía que que creen en un momento dado que las seguridades públicas o la seguridad pública debe ser única y exclusivamente la estrategia realizada por parte del gobierno. Y sí, en mucho porcentaje estamos de acuerdo con ellos o se está de acuerdo con ellos o tienen razón, pero también tiene que haber la coparticipación, lo decía anteriormente, la coparticipación del ciudadano en explicar, en atender, en ver cómo pueden ser copartícipes de la creación de estas políticas públicas, pero también en la estrategia de prevención por parte de seguridad pública. El principal conocimiento de las áreas de riesgo, de las áreas poblacionales, de dónde está la incidencia delictiva, dónde creen o creemos nosotros que se dan qué tipos de delitos patrimoniales, delitos a la persona, dónde y cómo se dan, es por el conocimiento que tenemos de las denuncias. Pero realmente tenemos un índice de denuncias muy bajo dentro del municipio. La cifra negra es alarmante por parte de los ciudadanos aquí en el estado de Sonora, que es donde soy yo, y creo yo en todos los rincones del país hay una creencia de que el sistema de seguridad pública es ineficiente, el sistema de justicia es ineficiente, y eso es lo que debemos de cambiar. Me hubiera gustado también que dentro del título del tema fuera también el, el tratar en un momento dado de incentivar la cultura de la denuncia por medio de la proximidad social, porque eso es un eslabón que debemos de tener bien sujeto, un eslabón que una seguridad pública, la proximidad social y la cultura de la denuncia para una mejor implementación de programas de prevención o estrategias de seguridad y de prevención de delitos. El punto número 6, fortalecer e involucrar a la sociedad del municipio en una participación interactiva para su bienestar y el de su comunidad. Lo mismo que les comento. Nosotros, ¿qué nos falta muchas veces y qué nos falta y nos ha tocado ver dentro de los municipios donde hemos atendido y que por parte de documentos, de foros y de algún tipo de información en red o impresa hemos visto, es eso, una falta de la cultura de la participación ciudadana, una falta de la cultura de la proximidad por parte de las corporaciones y gobierno o instituciones que en un momento dado trabajen los programas de prevención. Pero sí, junto con pegado, decimos por acá, el hecho de que la sociedad no se involucra en las políticas públicas, no ven mecanismo de participación ciudadana o no buscan mecanismo de participación ciudadana para interactuar con los elementos de seguridad pública, con la seguridad pública, con los departamentos o dependencias de los municipios de gobierno, de los 3 niveles de gobierno, para crear eso, para crear foros de consulta donde se vean todo este tipo de situaciones y las estrategias sean más apegadas a la realidad que tiene la ciudadanía. Y bueno, pasamos a la siguiente, a la siguiente diapositiva. Ahorita en un momento más vamos a dar un poquito de espacio para lo que es preguntas y respuestas. Déjenme dar la otra diapositiva y con mucho gusto seguimos. Comenzamos con un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, aquí está la siguiente diapositiva y dice claramente en la parte de arriba, ¿qué debemos hacer para que los programas preventivos logren éxito apoyados por la proximidad social? Primeramente, ¿cómo lo vamos a saber? Saber hasta qué punto funcionan nuestras intervenciones. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues incentivando la proximidad social, incentivando la participación ciudadana, la coparticipación y la relación directa que tenga el ciudadano con un sistema de seguridad pública o con
estructura de gobierno. ¿Cómo vamos a realizar estas intervenciones? Apegados a la necesidad del ciudadano, pero también tratando en un momento dado de evaluar con el ciudadano si nuestras estrategias o nuestras actividades de esos programas de prevención y de proximidad están siendo están siendo exitosos para con el ciudadano. Muchas veces la estrategia es unilateral y como lo decía ahorita, enfocada en los programas de prevención de Fortasec. El gobierno federal integra programas de prevención de Fortasec. Ellos hacen todos los lineamientos para los programas. Ellos hacen la guía para la implementación de programas, pero siento que no están zonificados, por decirlo de una manera. Como les comentaba en el ejemplo, no es la misma una cultura de la violencia familiar y de género para el sur de Sonora, para el sur del país, como lo es para el sur de Sonora. El fenómeno se tiene que intervenir de una manera diferente. ¿Qué es lo que yo haría diferente a lo que hace el Secretariado Ejecutivo? Principalmente, que es el Sistema de Seguridad Pública Federal por medio del Secretariado Ejecutivo es lo que integra los programas de prevención. Y lo enfoco en esa manera porque, como les comenté al principio, es el único recurso que nosotros tenemos para implementar programas de prevención en lo que es en Sonora. Hay programas estatales, pero también esos en un momento dado no tienen el recurso necesario para que los municipios trabajen programas integrales de prevención. Yo, a manera de mis conocimientos y experiencia, yo trataría de localizar o zonificar ese tipo de programas, enfocar con una estrategia diferente. Aquí la participación del hombre es muy escasa en las cuestiones de este tipo de programas. No son abiertos a ninguna dependencia o ninguna organización para platicar de sus problemas personales, mucho menos cuando involucran un delito, por decirlo de alguna manera, o un fenómeno social como lo es la violencia y la violencia familiar. Y sinceramente no hay participación, se tienen que buscar otro tipo de esquemas para que nosotros o para que las instituciones de seguridad pública trabajen este tipo de delitos, se tiene que buscar otro tipo de estrategias en donde sí captemos la participación de los hombres, de las mujeres, porque a final de cuentas, pues esto es de dos, ¿no? Cuando se da un acto de violencia familiar, pues es de dos. Tenemos que involucrar a todas las personas, a la víctima, al victimario, a los observadores como lo son las personas que integran la familia y que están en un momento dado alrededor de este tipo de fenómeno social. El punto número 2, saber los alcances de nuestros programas. Nosotros tenemos que llegar en cuestión de proximidad social, en cuestión de relación con el ciudadano hasta el último punto y hasta la última esquina que tengamos dentro de lo que abarca nuestra zona de injerencia. Creemos en un momento dado que deberíamos de entrar a todas partes donde exista o haya ciudadanos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos son parte integral de lo que es la ciudadanía, válgame la redundancia. Y tenemos que en un momento dado integrar esos programas para todos los ciudadanos que están dentro de nuestra índole, dentro de nuestro área de acción, perdón. Establecer la cultura de denuncia y evaluar su impacto. Esto es muy importante y lo decía anteriormente, me adelanté un poquito. No existe la cultura de la denuncia. ¿Por qué no existe la cultura de la denuncia? Porque no hay credibilidad en las instituciones ni en el gobierno. Desgraciadamente, vivimos en unas épocas donde vemos todos los partidos políticos pelearse entre sí y en un momento dado denigrándose unos con otros, que a final de cuentas, pues la afectación es que la gente ya no crea o no tenga la necesidad o el apego con las instancias gubernamentales o con las seguridades públicas, y vivimos en una época exactamente donde la gente no cree en las instancias o en las corporaciones policíacas o en los ministerios públicos o en las fiscalías y ninguna institución de gobierno donde quieran ellos en un momento de denunciar. Tenemos que buscar los mecanismos para que esa ciudadanía crea en nosotros. ¿Cómo va a creer en nosotros?
cuando nosotros comencemos a aplicar, cuando el gobierno comience a aplicar la ley como la principal medida para la prevención del delito, cuando nosotros comencemos a aplicar la ley de manera legal, ahora sí decirlo de esa manera, aplicarla de manera contundente, vamos a tener una reducción de delitos y vamos a tener también una cultura de la denuncia más creciente durante pase el tiempo y donde durante nosotros comencemos a recuperar la confianza del ciudadano. Eso es lo que yo en un momento dado, a ser mi experiencia, yo establezco en los equipos de trabajo que hemos realizado. Busquen la manera de que la gente crea en ustedes. Seamos policías, seamos parte de un gobierno, seamos parte de una empresa que se dedique a trabajar los programas de prevención, crean en ustedes. ¿Para qué? Para que al momento de que crean y haya confianza por parte del ciudadano, va a haber una apertura de parte de ellos y ahora sí, una denuncia más integral de lo que es para ellos, para ellos está mal o de lo que le está pasando dentro de su ámbito o su localidad. Generar la participación social como instrumento esencial del reforzamiento de la estrategia de seguridad, lo mismo que les comentaba. Todos los ciudadanos y todos nosotros como gobierno, como empresas, como instancias de seguridad o corporaciones policíacas, debemos de estar en un grupo que integre la coparticipación tanto del ciudadano, funcionarios que se dediquen a la creación de políticas públicas, para la prevención del delito o estrategias públicas para la prevención del delito, los elementos de cualquier tipo de corporación dedicada a la seguridad pública, las fiscalías, los jueces en un momento dado, tanto del juzgado penal, del juzgado familiar, para conocer cuáles son los puntos de vista de todos nosotros y en base a eso crear políticas públicas más reales, ¿no? Más apegadas a lo que es la necesidad del ciudadano. Hasta ahorita vamos a hacer una pausa para oírlos ustedes y cualquier pregunta que tengan. Realmente nos faltan una diapositiva más, no sé si tengan hasta el momento alguna pregunta, con mucho gusto, en base a mi experiencia se les haré de responder. José Juan, ahí si alguien quiere activar su micrófono para alguna pregunta, con mucho gusto se las respondemos. Hasta ahorita nadie. Sí, estimado Tesandro, por ahí en el chat hay una pregunta de A la ver. Catherine Okay. Sotelo, si gustas te la leo o la... Ok, a ver. Catherine Sotelo, buenas tardes. Respecto al punto 4, donde se habla de la inclusión de la policía como actor, mi pregunta es, si la percepción que tiene la ciudadanía de los policías no afecta en la difusión, desarrollo y aplicación de alguna estrategia preventiva. Claro que sí, ¿eh? En toda mi experiencia que he tenido como implementador de programas preventivos y trabajando dentro de una corporación policial, creo yo desde que lo principal que hemos tenido como obstáculo para implementar y llevar al éxito los programas de prevención es la percepción que tiene la ciudadanía hacia los policías, hacia la seguridad y realmente muchas veces en muchas situaciones yo decía, es que la percepción que tiene la ciudadanía en el tema de seguridad puede ser errónea o puede ser correcta. ¿Por qué puede ser correcta? Porque muchas veces a final de cuentas es percepción, ¿no? Decíamos nosotros en el argot beisbolero, puede ser bola o puede ser strike, pues puede ser real o puede ser irreal la percepción. Nosotros aquí, por ejemplo, en el municipio que estoy yo, la percepción de seguridad de parte de las personas en cuestión de seguridad, homicidio, narcomenudeo y todo ese tipo de cosas, es una percepción entre comillas buena. La gente no cree en los elementos de seguridad pública, creen que somos corruptos, que a final de cuentas buscan la mochada, buscan la mordida, como dicen todos, pero a final de cuentas el trabajo que se realiza como parte de difusión de programas de prevención, difusión y desarrollo de las estrategias de prevención, a veces se ve
Es un obstáculo, pues se me fue la palabra, disculpen. Es un obstáculo para la implementación y difusión de los programas. La gente muchas veces no cree, más aún porque los programas de prevención no es una, no vas a dar no vas a ver resultados a corto plazo. Dice mucha gente, ¿por qué platicas con los niños de primaria o por qué platicas con los niños de secundaria si ves que los robos a casa habitación han aumentado? ¿Por qué? Porque a final de cuentas el resultado no lo vas a ver en el momento. A lo mejor ese niño que lograste impactar con una plática, con un programa o con un taller, cuando yo sea mayor o cuando ya esté en una edad donde pueda o no pueda cometer algún ilícito, pues la va a pensar dos veces. Y para que ese tiempo se llegue, pues pueden pasar 5 o 6 años. Sí, sí impacta directamente la percepción de la gente hacia la policía para la implementación de los proyectos y más aún para la participación de ellos dentro de los programas de prevención. A ver si tengo otra pregunta. ¿Qué se podría hacer para que la ciudadanía quite la etiqueta de policía inútil, ineficiente o corrupta? Simple y sencillamente profesionalizar la seguridad pública, trabajar en la capacitación en los policías que se está haciendo como parte de la ley de seguridad pública, la capacitación a ellos en temas de proximidad social, en temas de respeto a los derechos humanos, un tema relevante que se ha estado trabajando, no sé ustedes para el sur del país, pero para acá por medio de los programas también de Fortasec y también por parte de ONGs o instituciones como el Instituto de Mediación Internacional, nos vinieron a dar una capacitación sobre mediación comunitaria para resolver los conflictos in situ, los conflictos que en un momento dado se puedan resolver in situ. Ese tipo de capacitaciones y ver policías más profesionales hacen que la ciudadanía comience a creer a nosotros y nos quiten esas etiquetas que tú muy bien dices, policía inútil, policía ineficiente y policía corrupta. Y también trabajar directamente con los oficiales y con la denuncia ciudadana en caso de que existan extorsiones por parte de los elementos de seguridad pública o de alguna institución de gobierno para que no se den, para que no se den ese tipo de eventos. Hay programas aquí en Sonora que se llama Bienvenido Paisano, que se implementa en en todas las ciudades del país. Y en base a eso nosotros en la época del programa que decimos Guadalupe Reyes, de diciembre a enero, recibimos quejas y denuncias por parte de los paisanos que llegan. Es una manera que nosotros evaluamos el trabajo o que el Estado evalúa el trabajo de los elementos y las corporaciones y también las instancias de gobierno en cuestión de la atención a los ciudadanos que vienen de visita. Eh, Parte de eso es recabar denuncias por parte de ellos y gracias a Dios hemos tenido y gracias al trabajo que se ha realizado dentro de las policías o de las corporaciones y del gobierno, se ha venido a la baja en los últimos años la denuncia por parte de los ciudadanos de algún evento o algún acontecimiento de extorsión o de algún delito propiciado por parte de los elementos de seguridad pública. Debemos trabajar directamente con ellos, trabajar no es un trabajo de hoy, de ahorita y de mañana. Nosotros tenemos mucho tiempo trabajando en que se cambie esa percepción. Desgraciadamente se da y pues hay que seguir trabajando, no hay de otra, en la capacitación, en la socialización de la seguridad pública, en la proximidad de los elementos de seguridad pública, ir a hacer marchas exploratorias, ir a hacer visitas a las colonias, llevar elementos de seguridad pública que los vean como un policía amigo. A veces ahí en el transcurso de mi experiencia he visto programas como, por ejemplo, Policía Amigo, que se dedica explícitamente a crear vínculos entre el policía y el ciudadano directamente. También la implementación de dependencias, de delegaciones en las diferentes colonias donde haya la incidencia delictiva más alta, hacen un acercamiento con la ciudadanía y eso propiciaría también que se comenzara a quitar ese tipo de etiquetas y, y pues cambiar los motes que tenemos o tienen los elementos de seguridad pública. A ver, Juan Martínez, el municipio no destina recursos para programa de prevención. En tu experiencia, el criminólogo ha ganado confianza en las administraciones municipales para ocupar cargos de prevención del delito. Fíjate, Juan, he estado directamente trabajando aquí con un amigo que es el doctor Jorge Luis Arellano Cruz,
es un maestro de criminología del LUES, de la Universidad Estatal de Sonora, donde hemos tratado principalmente de eso, de darle de este conocimiento social y conocimiento gubernamental a la carrera del criminólogo. Los municipios sí destinan recursos, pero ¿cómo te diré? Destinan recursos, pero para sueldos y salarios y mantenimiento de las áreas de prevención, pero no en sí un recurso destinado exclusivamente para la creación de programas de prevención. O sea, decir de una manera, ahí te van 100,000 pesos que tienes como caja chica para que con esos 100,000 pesos contrates criminólogos o contrates sociólogos para implementar proyectos de prevención. Déjame decirte en base a mi experiencia, yo siempre que me ha tocado implementar un proyecto, siempre contrato criminólogos o sociólogos, porque creo que ellos son los que en un momento dado saben del tema y podrían analizar las estrategias para la implementación de proyectos que sean creados de manera institucional, no los que ya vienen con una guía por parte de Fortasec. El criminólogo falta una cultura ahora sí también de creer en que la carrera es justa y necesaria para la estrategia de prevención, para la estrategia de seguridad pública. Ellos, en la experiencia que yo he tenido con capacitación a criminólogos aquí en la implementación o creación de programas de prevención, eh, no la valoramos como debiera. Somos un municipio donde el grueso de los egresados de universidad son de contaduría, administración, administración, ingenierías, áreas sociales son muy difíciles las carreras o la afluencia de personas que se quieren inscribir a las carreras de índole social. En el caso del criminólogo tenemos hasta ahorita 2 universidades que imparten la carrera de criminología, lo que es el UIS, la Universidad Estatal de Sonora, y C1. Creo yo que el C1 es la segunda, en el sur del estado, es la segunda generación. El UES va a tener apenas la primera generación de criminólogos. Y parte del trabajo mío que me ha tocado, te digo, platicarlo con el doctor Jorge Luis Arellano Cruz y Ayerí Merro, que también es una criminóloga de aquí y además regidora del ayuntamiento. Me ha tocado también impulsar a que ellos mismos se integren a las áreas laborales, dando espacios para las prácticas profesionales, también en el área de dactiloscopía, que es diferente, pero pues igual se integran ahí. No sé si con eso ya te haya descubierto tu duda. Déjame leer otra, Alejandro López Centeno. Pero muchas veces los mismos policías violentan estos derechos. Por ejemplo, hace 3 días se dio el caso de que un policía que quería revisar el carro de una persona sin una orden, obligando al ciudadano y con un arma en mano, el vehículo se encontraba en un estacionamiento privado. El ciudadano se negó y después de eso el arma de uno de los policías se detonó por accidente. Entonces, pues imagina los problemas que se tienen aquí en Guanajuato con el problema de proximidad. Entonces, en estos casos, como uno puede hacer que los ciudadanos o la población tenga confianza en las policías. Efectivamente, muchos de nosotros, muchos elementos de seguridad pública no obedecen a los protocolos, por decirlo de una manera, de alguna detención. Yo creo yo en este sentido y he hecho hincapié muchas veces en las pláticas que hemos tenido en los foros que creamos dentro de las universidades o de las colonias, y ahorita lo voy a platicar en la última diapositiva, es que también, a final de cuentas, les ponía un ejemplo. Yo antes viajaba mucho de Navojoa a Tijuana. Para viajar de Navojoa a Tijuana son 1,300 kilómetros. En el estado de Sonora cruzas alrededor de 9 ciudades para llegar a la ciudad de Tijuana y además la franja frontera entre Baja California Norte y Sonora. En ese recorrido hay alrededor de 3 puestos de revisión militar. Por 10 años fui y vine a Tijuana en automóvil y jamás me pasó nada y jamás me sentí hostigado por parte de los militares al momento de que me pidieran revisión de un auto. A lo mejor sí estás en tu derecho de que no te obliguen o no te detengan o no nadie puede ser molestado en su persona o en sus propiedades, sí, pero creo yo que también debemos ser congruentes en una situación. Si nosotros no tenemos nada que ocultar, pues simple y sencillamente no hay necesidad de,
de alarmarse por este tipo de situaciones. Ojo, no lo digo con el caso que me estás exponiendo. Claro, hay protocolos que se deben de respetar. Si son elementos de seguridad pública y ves que no hay un peligro inminente, pues simple y sencillamente no tienes ni siquiera portar el arma. Pero a como se ha dado la violencia, la delincuencia, el narcotráfico, los grupos de delincuencia en el país, muchas de las veces, y vemos y estamos viendo aquí en Sonora bastante muertes de oficiales de seguridad pública, pues como decimos, ¿no? A lo mejor nosotros usamos un concepto, una palabra, están escamados, o sea, están predispuestos a lo que le podría pasar. ¿Se deben de cambiar las cosas? Sí. ¿La actuación policial debe de cambiar? Sí. No podemos seguir ese tipo de eventos que tú comentas que se sigan dando, porque en lugar de crear una confianza entre las corporaciones y la ciudadanía, pues la estamos sofocando, estamos actuando para que se pierda o no cede. Ok, bueno, si me permiten, si no hay otra duda, voy a seguir con la última diapositiva. ¿Cómo se puede ganar? Mira, Luis Alberto, fíjate, en el caso de nosotros un programa de violencia escolar o el acercamiento de los jóvenes, nosotros estamos en un fenómeno social muy extraño, lo digo así de esa manera. Quizá debería haber criminólogos enfocados a hacer un análisis profundo de por qué los jóvenes por este lado del país tienen este tipo de actitudes. Aquí los jóvenes son a mí no me pasa nada, nunca me va a pasar, yo sé controlarme, yo sé, como te digo, si me drogo, yo lo puedo dejar. Están en una idea o en un mundo donde a ellos no les pasa nada y nunca les va a pasar. Yo me ha tocado, y van a ver en algunas fotos ahí que tengo en la presentación, me ha tocado estar muchas veces frente a, a jóvenes y pongo el ejemplo mío. Yo también fui joven, yo también pasé por la de ustedes, yo también pensé que nunca me iba a pasar nada y se los ejemplifico en cosas banales. Le digo, yo pensé que comer carne nunca me iba a pasar nada y al final de cuentas ahorita tengo problemas de colesterol y triglicéridos. Yo tenía amigos que en un momento dado perdí en el transcurso de mi vida porque consumían drogas, consumían alcohol, se dedicaron a, a cuestiones ilícitas. Entonces, la confianza de los jóvenes, primero decimos y lo comento, me gusta mucho ejemplificar o hacer analogías con frases o pláticas que yo tenía con mi abuela y con mi abuelo. Y ellos decían algo muy, pero muy correcto o lo más apegado a la realidad. Nosotros decimos para acá, la educación se mama en casa. Así como los becerros maman de la ubre la leche, así decimos nosotros por acá. La educación se mama en casa. ¿Y por qué? Porque esa confianza que los jóvenes pueden tener en los elementos de seguridad pública, las instituciones de gobierno, debe de ser también una confianza que se genere dentro del nicho familiar y que nosotros como parte de un sistema de gobierno, de un sistema de seguridad, debemos de asegurar para los jóvenes, porque muchos de los delitos se ha dado mucho la extorsión para acá, telefónica para Sonora, en donde se han visto involucrados principalmente como víctimas jóvenes, que al momento de que no creen en nosotros, las personas que hacen este tipo de extorsiones se valen de los miedos de los jóvenes, los miedos a la seguridad pública, los miedos a perder a su familia, los miedos a perder la vida, a ser violentados. Y, y desgraciadamente los últimos que nos enteramos de que algún acontecimiento con los jóvenes pasa, somos es el gobierno, es la policía o somos nosotros en un momento dado que nos dedicamos a ese tipo de programas. No sé si con eso, Luis Alberto, tengas ahí un poquito un panorama. Podemos trabajar con estrategias para que los jóvenes, para nosotros generar confianza en los jóvenes. Sí, es un trabajo de nosotros, no de los jóvenes.
Es un trabajo que el gobierno tiene que implementar, es un trabajo que las policías deben de hacer, es un trabajo que también tenemos que tener la colaboración de los padres de familia y claro, la colaboración del sistema educativo, porque a final de cuentas donde los tienes a la mano a los jóvenes, pues. Bueno, si no hay otra pregunta así directa, vamos a terminar con la última diapositiva, en donde yo ya les establezco cuáles son los casos de éxito que he tenido dentro de mi trabajo como prevención. Ahí me van a ver en una foto, en una plática que tuve con alumnos criminólogos del UES, alrededor de 250 alumnos de la generación, de las generaciones que van a salir del UES, una plática de difusión de los programas de prevención. ¿Qué me ha servido? En mi parte de mi experiencia fui 3 años coordinador de programas preventivos en el municipio y además soy consultor en prevención social de la violencia y la delincuencia. ¿Qué me ha servido y qué me ha funcionado? Y es en parte a la pregunta que me hizo Luis Alberto, una respuesta, fíjate, la última diapositiva te va a dar también abonarte a la respuesta. La creación de foros de consulta. Realizamos en aquel entonces el equipo de trabajo y un servidor un foro de convivencia responsable, consumo del alcohol y conducción punible. ¿Qué se daba? El gobierno donde trabajé implementamos de inicio, porque la incidencia en cuestiones de accidentes de tránsito por conducción punible estaba muy elevado. Tuvimos en un mes, en el mes de diciembre del 2015, tuvimos alrededor de 35 accidentes de tránsito donde perdieron la vida alrededor de 15 personas por el consumo de alcohol. ¿Y qué creamos nosotros? Un foro de convivencia responsable donde se hablaban con la participación de jóvenes universitarios, los hicimos en todas las universidades, somos un municipio agraciado en ese sentido, tenemos alrededor de 8 universidades dentro del municipio, para el tamaño del municipio, créanme que son bastantes, y en cada una de las universidades hicimos un foro de convivencia responsable, donde los jóvenes daban su experiencia, criticaban y señalaban cuáles eran los errores por parte de los elementos de seguridad pública, del gobierno, de las instancias del gobierno que atendían a ellos y opinaban y fomentaban la creación de estrategias más apegadas a lo que es la actividad o el desarrollo social de ellos. Te comento, es un foro que tuvimos alrededor de 8,000 estudiantes, que te digo, para el tamaño de la ciudad realmente, pues vimos mucho éxito en este tipo de foros. Recopilamos mucha información para trabajar. Cuando se daba este tipo de foros también trabajaban ellos o comentaban las denuncias respecto a los motociclistas. Aquí hay bastantes motociclistas, hay el mismo número de motociclistas, casi por el mismo número de jóvenes que asisten a las universidades. Hay muchos motociclistas, no tenemos la cultura de vialidades, de respeto a los motociclistas. Y salieron muchas estrategias muy buenas. En lugar de multar a una persona que no tuviera casco, porque aquí la ley de tránsito municipal para el estado de Sonora obliga el uso de casco como medida de protección en los conductores de motocicletas, hicimos una estrategia. En lugar de multarlos en los filtros que realizábamos para la detección de motociclistas sin casco, en lugar de multarlos, los invitábamos a comprar un casco. Y en la presentación de ese casco, pues la multa se eliminaba. Y eso funcionó bastante. Funcionó bastante también en la cuestión de conducción punible. También hicimos filtros donde estaban con el protocolo adecuado que la ley de tránsito te establece, que esté la presencia de un representante de la sociedad civil, de derechos humanos, policías mujeres, policías hombres, los jueces calificadores en un momento dado y personal de prevención. Lo hicimos con esa finalidad y detectamos, sí, casos de personas extremadamente alcoholizadas en donde sí se les remitió a Seguridad Pública y posteriormente al Ministerio Público, pero también casos en donde podíamos, entre comillas, no me gusta usar la palabra o la frase de usar el criterio, porque creo que en la ley no se debe usar el criterio, se debe de ser apegado a la ley. Y sí, los deteníamos por un momento, hablamos a una persona para que fuera por ellos y se los llevara.
o cambiábamos de conductores. Sirvió mucho, esos foros sirven mucho para eso que Luis Alberto platicaba, el generar la confianza en los jóvenes y que ellos tengan la confianza hacia nosotros. El punto número 2 sí nos ha servido muchísimo y bastante, y creo yo que a pesar de que ser un sector muy cerrado en cuestiones, eh, eh, todo lo manejan con autonomía, las alianzas estratégicas con el sector educativo para la implementación de programas de comunicación e integración es una estrategia que yo he estado implementando y que quiero seguir, continuar a implementar. Es que el sector educativo en sí, y perdón si hay algún maestro dentro de aquí de la plática que tenemos, el sector educativo es un sector muy cerrado. Tienen sus propios protocolos de actuación en caso de detención de maltrato y abuso. La Secretaría de Educación Federal acaba de emitir o emitió hace tiempo, unos meses, un protocolo de actuación en caso de abuso y de maltrato o de violencia escolar. Son 8 puntos. En ninguno de los 8 puntos se avisa o se da denuncia a seguridad pública o a una instancia de gobierno enfocada a eso. Y te deja mucho que desear. Debe de haber cambios. Sí, yo creo que en un momento dado, cuando hay un abuso, por ejemplo, sexual, para un adolescente, donde ya el trabajador social detectó que si hay realmente un abuso sexual, lo primero que yo en un momento dado haría es denunciarlo, porque si no estamos en un delito de omisión. El protocolo de actuación, les digo, de 8 puntos, el que quiera, en la última diapositiva están mis datos, ahí se lo envío, y van a ver que sí hay muchas lagunas que creo que en lugar de reducir ese tipo de situaciones, pues las propicia. Tenemos que hacer una alianza con el sector educativo, con todas las escuelas. En algún tiempo hicimos reuniones con directores de las principales escuelas del centro de la ciudad, primarias, secundarias, preparatorias, universidades. Dentro de los comités de participación ciudadana hay un comité ciudadano de participación en tema de seguridad. Deberíamos de seguirlos continuando. Integramos a directores de escuelas y organizaciones para que se integren a las políticas públicas de seguridad. La instalación de módulos de asistencia en zonas de riesgo, creación de mapas de vulnerabilidad y de mayor incidencia electiva. Eso es de cajón. Todos los municipios que usan Plataforma México y que tienen programas de estadísticas tienen su mapa de vulnerabilidad, pero no los damos a conocer. No tenemos el uso adecuado de esos tipos de mapas. Nosotros sí tenemos dentro del departamento donde laboro yo un mapa grande de vulnerabilidad en donde sí tenemos registrados las zonas donde la incidencia electiva por delito se da más o se da menos. A ver, un pedacito, déjame ver. Catherine Sotelo. Pertenezco a un grupo criminal muy pequeño, los cuales realizamos labor social en nuestras colonias de origen, dando pláticas de prevención sobre droga, la importancia de una familia integral y sobre los valores en general. La respuesta ha sido buena, sin embargo, cuando buscamos acercarnos a una dependencia gubernamental para que nos prestara algún auditorio o lugar para realizar las pláticas, nos niegan el apoyo porque no somos una asociación registrada o ONG o alguna asociación vinculada al gobierno. También dicen que la difusión de este tipo de prevención solo pertenece al gobierno. ¿Cómo podríamos hacer un programa de prevención como una organización independiente? Fácil y sencillo. El trabajo que nosotros hagamos como grupos organizados, ya sea criminólogos, ya sea instituciones del gobierno o ACES, lo podemos hacer. Independientemente de los gobiernos, te lo digo así, los gobiernos deben de estar abiertos a prestar las instancias o los lugares o los auditorios que sean propiedad del gobierno para este tipo de situaciones. Al contrario, deberíamos estar agradecidos que personas se involucren en este tipo de estrategias, porque sí es un problema que muchas veces el gobierno no ha podido trabajar por sí solo, y tenemos que estar abiertos a todo este tipo de ayudas, ¿no? Y estar agradecidos con ellas. Yo te recomendaría lo siguiente, acercarte, si bien es cierto, ahorita no son, en estos momentos no son una AC registrada completamente, acércate a alguna asociación que esté en tu municipio y que por medio de ella lo trabajes. Puedes seguir trabajando de la manera que tú estás haciendo. Yo te recomendaría que estuvieras checando los puntos de impacto, hacer un análisis,
hacer un esquema, presentar resultados de una forma, eh, bueno, ahora sí ejecutiva, y presentárselas a las instancias que sí trabajen directamente con el gobierno, un departamento de prevención, un departamento de seguridad pública, para que en un momento vean el trabajo que están realizando ustedes y que ahora sí los tomen en cuenta. Yo sé que muchas veces los gobiernos se manejan por protocolos o porque no te puedo prestar una oficina si no eres una sede porque no te vas a tener responsabilidad sobre el inmueble. Sí debemos de cambiar esa idea, sí debemos de cambiar. La prevención es completamente de todos, de los ciudadanos, de todos. También te puedes, por decirlo de una manera, vender con las instituciones educativas para poder implementar esos programas dentro de las instituciones. Creo yo que ninguna institución va a estar cerrada en cuestión de escuelas cerradas que ustedes participen dentro de ellas, pero sí busca, si en un momento dado ese es el obstáculo, busca con alguna institución educativa o con alguna dependencia presentar los resultados de las pláticas y programas que estás haciendo tú, para que ya vean que es algo más estructurado y que en un momento dado sea parte de tu currículum para presentar, para que los tomen en cuenta. Pues. No sé si con eso te ayude un poco, Catherine, pero igual podemos poner de acuerdo, están mis datos y seguimos en contacto con eso. En el punto 2 de casos de experiencia, ¿cuáles son algunos programas que utilizan como estrategia? Dentro del sector educativo tenemos el de violencia escolar, un programa que es copy-paste, decimos nosotros, de un programa de Fortasec, pero le agregamos algunas situaciones. Intervenimos alguna escuela por 6 meses, intervenimos una escuela por 6 meses, y trabajamos con ello en diferentes temas, la mediación como parte de la solución de conflictos en la comunidad estudiantil, trabajamos a la violencia en el noviazgo, hacemos primero un análisis de cuáles son los tipos de violencias que se generan dentro de las escuelas, después de ese análisis diagnóstico, sacamos los temas que deberían de implementarse. Ese es un programa que trabajamos. Trabajamos también lo que es los talleres para padres de familia, la capacitación a docentes. Hacemos marchas exploratorias para determinar las áreas de riesgo dentro de la escuela. Nos enfocamos principalmente en la seguridad de los jóvenes, en la capacitación a los padres de familia, en la capacitación a los docentes y en la interrelación entre esos tres, docentes, padres de familia y, y alumnos, para que haya una comunicación constante entre ellos. Es uno de los programas que trabajamos dentro del sector educativo. A ver. Ok. Desde la instalación de módulos de asistencia en zonas de riesgo y creación de mapas de vulnerabilidad y mayor incidencia selectiva, lo hacemos. Ponemos módulos para la denuncia en algunas de las colonias más vulnerables. Estamos por integrar un programa de instalación de buzones de quejas y denuncias para que los ciudadanos de manera anónima denuncien todo lo que en su colonia esté pasando, y cada tanto tiempo vamos a ir nosotros cada semana a recopilar todo ese tipo de denuncias y hacer un mapa también, una estadística, graficar cuáles son las denuncias por cada uno de las colonias más vulnerables. Y los foros de consulta ciudadana y creación de comités de proximidad social en las colonias focalizadas. Eso es algo a lo mejor viejito, la coparticipación, la creación de comités de participación ciudadana, pero es algo que se ha dejado por fuera mucho. Nosotros, como instituciones, debemos de asegurar que esos comités sigan creciendo, sigan creándose en todas las colonias, y no importa el número, a final de cuentas, entre más gente participe en el tema de seguridad, pues mejor para todos, para todos nosotros, ¿no? Tenemos de viva voz y de primera mano el hecho de tener las denuncias en tiempo y forma. También nosotros tenemos grupos de WhatsApp, utilizando las redes sociales y WhatsApp y Facebook principalmente, donde hay un comité de seguridad en algún municipio, en alguna colonia, perdón, y nos integran a nosotros a un oficial o a algún auxiliar dentro del departamento de prevención, y estamos en línea siempre con ellos para la atención de cualquier tipo de denuncia.
Ya para terminar y agradecerle principalmente que estuvieran aquí con nosotros, me da mucho gusto incursionar en este tipo de conferencias. He estado como oyente en muchas, pero es la primera vez, segunda vez yo creo que doy una conferencia en línea. Me da mucho gusto. Ojalá tuviéramos más participación de parte de todas las personas que estamos dentro, enrolados en lo que es la prevención, principalmente los criminólogos. Me da mucho gusto que desde que los criminólogos ya estén siendo reconocidos a nivel nacional e internacional como parte fundamental, ahora sí, para la prevención del delito. Les dejo en en la última diapositiva, ahí me ven, soy el gordito ahí que está ahí, ahí me ven con unos niños en un campamento de verano de prevención y atención. Es un campamento de, enfocado para los niños. Ahí estuvimos platicando con ellos, ahí me ven, a mí me gustan mucho los niños, tengo 4 hijos y me gusta mucho estar relacionado directamente con ellos. Ahí me ven en la mesita amarilla con los niños, eran puras niñas en ese momento platicando. Y hicimos un ejercicio que, si me permiten, se los explico, pero déjenme explicarle poquito. Ahí está mi nombre, mi correo, tesandrotrejomendibil@gmail.com, y mi número 6421604732 para WhatsApp, si gustan cualquier pregunta, sugerencia, información que quieran que les pueda pasar por correo, con mucho gusto mándenme uno. Pero miren qué chistoso. Yo por alguna vez lo leí en mis inicios dentro de la prevención y siempre me gusta hacer ese ejercicio. En ese campamento de verano hicimos un ejercicio muy, me llama mucho la atención el resultado, pero para que vean cuáles son las cuestiones de género naturales que ya tenemos en nuestra propia sangre, ¿no? De roles de género y todo eso. Al momento de que iniciamos las actividades del campamento de verano, juntamos a todos los niños y niñas, así, esparcidos. No agrupamos niños acá y niños allá, no. Todos integrados. Y ponemos una cocina de juguete. En una cocina de juguete donde hay trastecitos, donde hay huevitos de juguete, donde hay panecito de juguete, leche de juguete. Y ponemos una mesa con una silla. Al momento que agarramos grupos de niñas y niños, les decimos, esa es su cocina, ese es su comedor, vayan y hagan lo que ustedes quieran. En automático las niñas se van a la cocina a cocinar y los niños se van y se sientan a esperar la comida. Y las primeras palabras que salen es: ¿qué vas a querer desayunar por parte de las niñas? ¿Y cuándo me vas a traer el desayuno? O ya dame mi desayuno por parte de los niños. Esa es una cuestión cultural que también debemos de cambiar. Es una forma de actuar natural, lo diré de esta manera, en donde ya tienen sus roles preestablecidos genéticamente como si fuera un programa computacional, donde en automático las niñas se van a la cocina y los niños se van a sentar a comer. Por mi parte es todo. Vuelvo a repetir mi nombre: Tesandro Licinio, es la L, Trejo Mendíbil. Mi correo es tesandrotrejomendibil@gmail.com. Mi celular es 6421604732. Está ahí a su orden. Espero le haya servido la información que di el día de hoy. Me da mucho gusto poder compartir, en base a la experiencia que he tenido, todo lo que nos ha estado funcionando, lo que no nos ha funcionado y lo que debemos de implementar para que sigan funcionando las políticas de prevención, los programas de prevención. Fue un honor para mí estar aquí. Muchas gracias por sus preguntas. En este momento recibo todas las preguntas que ustedes me quieran hacer y con mucho gusto se las respondo. Déjenme ver. Karen Esparza: ¿cuál es el impacto de los padres de familia al involucrarlos en estos talleres? Ya que muchas veces cuando los mandan llamar a las escuelas para algún tema importante, lo ven como algo tedioso y mejor no van. Fíjate, nosotros, Karen, nosotros lo que hacemos, nos integramos principalmente, en primer contacto nos integramos a las reuniones que tienen la escuela con los padres de familia para dar calificaciones o entregar boletas. ¿Por qué? Porque si hay un evento en donde los padres de familia religiosamente van, es por la boleta de sus hijos. ¿Por qué? Porque ahí
de ahí ven ellos la estrategia que van a hacer para con sus hijos y regañarlos, premiarlos o qué cambiar por si andan mal en la escuela. Entonces, nosotros vamos a esas reuniones. Aquí hay un porcentaje de asistencia por parte de los padres, alrededor del 70%. O sea, si van los papás. Tenemos el único obstáculo que tenemos aquí en cuestión de la asistencia a las reuniones que queremos hacer con los padres de familia es el trabajo. La mayoría de los padres de familia trabajan. Tenemos también un porcentaje de familias monoparentales, o sea, o que viven con el papá o la mamá muy alto. Estamos alrededor del 53% de niños que viven con su padre y con su madre y 47% de niños que viven en familias monoparentales. Entonces, desgraciadamente, si no va la mamá, va la abuela, va el tío, va el hijo o sea, o el hermano del muchacho que queremos que esté dentro de las pláticas. Y lamentablemente, pues es algo que tenemos que cambiar. Los padres de familia sí no participan muchas veces. Cuando participan, la estrategia que nosotros queremos implementar o los conocimientos que nosotros le damos o capacitaciones para la detección de algún tipo de actitud extraña en sus hijos, pues muchas veces no le dan seguimiento porque el trabajo es muy absorbente para ellos y como ser pilar de casa, tanto de madres o de padres, están entre el trabajo y la atención a sus hijos y muchas veces la atención la relegan a los abuelos que ya son demasiado eh, adultos y no pueden atender a los niños o simplemente se quedan solos en sus casas. Y eso es algo que tenemos que también cambiar. Como padre de familia, yo les digo, yo soy padre de familia de 4 niños y trato de ir o trato de mandar a la mamá. Entonces, o uno o el otro. A ver, tengo otra pregunta. ¿Cómo se desenvuelve la figura del criminólogo dentro de las políticas criminales? Fíjate, no sé si me ha enfocado ahí, pero nosotros, como te digo, eh, Marianita Franco, nosotros, como te digo, queremos hacer del criminólogo una figura de vital importancia dentro del sistema de seguridad pública. No tenemos ese enfoque, no tenemos esa cultura de valorar el trabajo que los criminólogos están haciendo. Yo por terceras personas me he dado a la interacción con criminólogos, como por ejemplo el doctor Jorge Luis Arellano Cruz, la licenciada Yeri Merro, Vicky, que es una persona que es la coordinadora de la carrera de criminología, deberían de ser fundamental en la creación de todo, políticas criminales, políticas estrategias de prevención, implementación de proyectos de prevención, deberían de estar a un ladito del comisario de seguridad pública, de las personas que en un momento dado tratan de resolver los problemas de incidencia delictiva. En muchos casos aquí en los ceferesos no hay criminólogos para, por ejemplo, ¿cómo se dice? La ubicación de los reos dentro del penal por medio de una perfilación. No se les ha dado esa importancia de vida a los criminólogos que creo yo estamos más y más y más día con día necesitándolo. No sé si con eso te haya resuelto un poquito tu duda, Marianita. Y si alguien otra duda, con mucho gusto se la resuelvo ya para terminar la plática y no hacerla tan tediosa. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda de parte de las personas que asistieron a esta plática? Me daría mucho gusto responderlas. No. Muy bien. Muy bien, estimado Tesandro, no sé entonces si gustas concluir. Sí, para concluir, como te digo, muchísimas gracias a toda Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León, a ti, Juan, a Guael, que fue una de las principales personas que me invitó a esta plática, a todos los que están o participaron dentro de esta plática. Muchísimas gracias a todos los que realizaron sus preguntas. Me da mucho gusto resolverlas. Estoy a sus órdenes en los datos que les puse ahí en la última diapositiva, mi correo y mi teléfono.
a sus órdenes para cualquier conversación, duda o compartición de información que tengamos para que sus trabajos o sus actividades sean un poquito más exitosas, por decirlo de una manera. Perfecto, estimado Tesandro. Ahorita me gustaría cederle la imagen y los micrófonos al compañero doctor Gil, David Hernández, que él funge como presidente de la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León, para el periodo actual. David, unas palabras para los asistentes y para el cierre de esta conferencia. Sí, buenas noches. Pues muchas gracias, maestro Martínez. Y pues como siempre, para mí es un gusto y un honor como miembro de la Sociedad Mexicana de Criminología Capítulo Nuevo León que sigan generando sus eventos y que tengan a bien invitarnos para poder escuchar estas importantes temáticas como el día de hoy lo realizó de manera elocuente y correcta el maestro Trejo. Yo creo que estos encuentros nos acercan, no nada más hacia la ciencia, sino nos acercan entre diferentes especialistas y nos acercan también a la comunidad de chicos y chicas que veo que están con interés conectados, aunque sea viernes, ¿no? Y estas horas, ¿verdad? Y no importa en qué estado estemos, esto nos puede permitir pues tener mayor aportación y conocimiento sobre las temáticas. Yo te agradezco como siempre, maestro, y les agradezco mucho estas participaciones. Espero que puedan divulgarlas, comentarlas para los siguientes eventos que vamos a tener en la sociedad. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, estimado doctor. Y nada más para terminar, quiero hacer entrega de manera virtual de esta constancia, este reconocimiento que realiza la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León, al maestro Tesandro Licinio Trejo Mendevil por su participación como ponente en la conferencia virtual denominada Prevención de la Violencia mediante la Proximidad, llevada a cabo el día 21 de febrero del año que transcurre. Muchas gracias, maestro Trejo. Excelente la conferencia y creo que nos va a ser de mucha utilidad para todos los que estamos escuchando esta noche tu disertación. En ese sentido, me despido a nombre de todos los que formamos parte de la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León, no sin antes invitándolos a todos ustedes a que estén pendientes de nuestras redes sociales. La próxima semana vamos a estar programando una conferencia gratuita para todos los que quieran formar parte. Es una conferencia internacional que va a estar impartiendo un especialista del país de España. Entonces, va a ser gratuita. Estén pendientes de nuestras redes sociales, la de un servidor, la del doctor Gil, la de la coordinadora de redes, Cintia Maday, y obviamente la página oficial de la sociedad. En ese sentido, concluyo la conferencia del día de hoy. Les agradezco mucho y doy por finalizada este evento. Gracias y nos vemos hasta la próxima.